como les decía, la idea era justamente poder compartir alguna propuesta o algunas propuestas, ¿sí? Desde la virtualidad. Y en función, ¿sí? En función de lo que hemos ido escuchando, aquellos que tienen un poquito más de experiencia, un poco más de experiencia, o bastante más experiencia, ¿sí? Y según lo que también hemos estado leyendo, investigando, que se hace en otros lugares, la primera noción, la primera aproximación, ¿sí? O con la orientación, o de la orientación, ¿sí? Todo siempre adaptado o adecuado, adaptado o adecuado al nivel, ¿sí? Al nivel de los destinatarios, ¿sí? Como bien decían ahí Betty, Bea y Magalí la semana pasada, desde el nivel inicial podemos estar trabajando, ¿sí? Conceptos de orientación. Por supuesto no vamos a estar haciendo orientación deportiva formal, pura, ¿sí? Pero como cualquiera de los deportes podemos ir adaptándolos a las necesidades, a los intereses y a las posibilidades de cada uno. Entonces, acá voy a ir tirando algunas propuestas y la idea es que podamos ir enriqueciéndola, ¿sí? Entonces, si alguno en algún momento quiere plantear, ¿sí? Una mejora, o abrimos el juego para decir, bueno, ¿qué haríamos, qué podríamos hacer en nivel inicial? ¿Qué podríamos llegar a hacer a nivel primario? ¿Qué podemos hacer a nivel secundario? O sus correlatividades, ¿no? Por ahí no necesariamente tenemos que hablar desde lo educativo, ¿sí? Podemos estar pensando en niños, ¿sí? En preadolescentes, en adolescentes, ¿sí? Inclusive en adultos también, como para empezar a mostrar este mundo de la orientación, ¿sí? Entonces, creo que coincidieron, ¿sí? Creo que coincidieron tanto Gerardo, Bea, Betty y Magalí, que una buena forma de poder empezar, ¿sí? a trabajar esto de la orientación es acercándonos primero a eso, a entender que un mapa es una representación, ¿sí? Una representación gráfica, una representación gráfica de un lugar específico. Y qué mejor que empezar, ¿sí? Como sabemos todos, de lo conocido a lo desconocido, ¿sí? De lo particular o de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, una buena idea me parece que podría llegar a ser esto de ponerle a nuestros alumnos la posibilidad de que dibujen el plano de su casa, ¿sí? Habría que ver, bueno, cada uno de ustedes, ¿sí? Teniendo una progresión de clase, con el tiempo de clases que haya, las semanas que nos quedan de este ciclo lectivo, si lo consideramos ahora, ¿sí? Para este del año, me parece, bueno, poder hacer una presentación de qué sería la orientación en general, no en demasiada teoría, pero bueno, eso, ¿sí? Lo primero, esto de la representación gráfica, ¿sí? Y hacer entender, ya sea a los niños, adolescentes, preadolescentes o adultos, lo que sea, ¿sí? Que un plan, un mapa, ¿sí? Es una representación gráfica, ¿sí? Un dibujo, y podemos empezar con eso, con el dibujo de nuestra propia casa, ¿sí? Una de las opciones que podríamos llegar a pensar es eso, ¿sí? Como consigna, después de haberle explicado un poquito, ¿sí? De mostrarle quizás algún mapa, haciendo esa progresión que decíamos, ¿no? Que existen diferentes mapas que se usan para diferentes cosas, ¿sí? Pero un mapa, ¿sí? Termina siendo eso, una representación. Entonces por ahí, sea en formato digital, ¿sí? O sea a mano, poder representar, ¿sí? Como una pequeña proyección, vamos a ir presentando, ¿sí? Poder realizar el plano, el dibujo de su casa, ¿sí? Con las habitaciones, ¿sí? ¿Qué habitaciones tiene? ¿Dónde está el baño? ¿Sí? Y enseñarle esto que también remarcaba por ahí Magalí, esto de la visión aérea, ¿sí? Decirle que estamos como mirando desde arriba, y de esa manera lo vamos acercando a este mundo del plano, de los mapas, y como hemos venido diciendo, es el rey, ¿sí? Acá es el contenido rey de la orientación, es el mapa. Entonces,
hay que trabajar mucho desde ahí. Una primera aproximación podría llegar a ser eso. ¿Cómo lo podríamos hacer? Eso, en formato digital, por ahí para aquellos que manejan algunas herramientas. En todas las compus está el Paint, por lo general está el Paint, un programa, una aplicación bien sencilla para poder dibujar, ya dibujar los cuadrados, los rectángulos, círculos, y por ahí dejamos, me parece, podría ser a libre albedrío de cómo dibujarlos, ¿sí? Pero en principio me parece que sería el plano de la casa, sin decirle que ponga la mesa, ¿sí? O que ponga las camas, o que ponga algún mueble en particular. Simplemente el plano. Puede ser ahí desde el Paint, o puede ser, por ejemplo, en una hoja cuadriculada, ¿sí? A partir de una hoja cuadriculada, también, las diferentes habitaciones. Esa me parece, ¿sí? Desde mi visión podríamos llegar a estar planteando una primer propuesta de este tipo. Mostrarle mapas, muchos mapas, muchas formas de mapas, y decirle, bueno, ¿vas a armar un mapa? Sí. ¿Cuál va a ser el mapa que podés armar vos mismo, de un lugar que conocés muy bien? El mapa de tu casa. Como ¿sí? Como una primer tarea, como una ¿sí? En el primer aproximación a esto. Acá abro el juego, dejo que el que tenga ganas de aportar, de modificar, de mejorar, de hacer propuestas, ¿sí? En relación a esto que podría ser el primer acercamiento, ¿sí? De nuestros alumnos o nuestros destinatarios de prácticas, con la orientación, ¿sí? Con esta idea de el plano de la casa. A ver si hay aportes que seguramente van a enriquecer esta primera propuesta. Después, ¿sí? Vamos a ver si podemos progresar, justamente, hacer una progresión. Los escucho, el que quiera, el que pueda, el que tenga ganas, habilita el micrófono. Y hay aporte o comentarios o sugerencias. Bien, me parece que por ahí, entonces, si estamos más o menos de acuerdo en esta posibilidad, que cada uno le puede poner su tinte, por supuesto, ¿sí? Y también en función de los grupos, los diferentes grupos que maneje, le puede agregar algún tipo de complejidad, ¿sí? Eso lo va a manejar cada uno. Siguen entrando amigos, compañeros. Como una segunda parte, me parece, ¿sí? Como una segunda parte, ahí sí entraría la posibilidad de ubicar en ese plano general, donde digamos, ubicamos las paredes nomás, el formato de la casa, ¿sí? Dónde están las habitaciones, dónde la cocina, dónde el baño, el patio, ¿sí? Cualquiera de las habitaciones, de las partes de la casa, y como en una segunda propuesta, ya con un poquito más de complejidad, agregarle sí los elementos que encontramos adentro. Por ejemplo, eso, ¿sí? ¿Dónde están las mesas? ¿Dónde hay un ropero, sillón? Elementos grandes, característicos, muebles, específicamente los muebles de la casa. Ahí tenemos, ¿no? Mira, Gordi, 2 por 580 hoy. Nos metemos un poquito más En Toro Burger. en lo La que Street. viene a ser la representación, esa representación ya con más dificultad, con un poquito más de dificultad. Me parece que podría ser, quizás si son chicos preadolescentes ya, ¿sí? En la primera propuesta quizás se los tendríamos que estar haciendo, ¿sí? Pero bueno, cada uno me parece que lo puede estar adaptando, lo puede estar adaptando a las posibilidades de cada grupo, ¿sí? Entonces, el plano de la casa, una segunda, me parece que podría llegar a ser ese, ¿sí? Agregarle los muebles de la casa como una segunda opción. Una tercera que estuve pensando en esta posible progresión, ¿sí? Dibujar el plano, ¿sí? Dibujar el plano también, dibujarlo ya sea
en forma digital, como decía, ¿sí? En el Paint o en alguna otra aplicación de diseño, dibujo, cualquiera de las que tiene o en la compu o en el celu, ¿sí? O directamente en una hoja cuadriculada, en una hoja común también. El camino, ¿sí? El camino de, por ejemplo, de la casa a la escuela o de la casa al club, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿sí? Las cuadras, las manzanas, ¿sí? Esa sería la tercera en esta progresión, ¿sí? La casa y adentro de la casa los muebles, y el tercero ya nos salimos de la casa y hacemos el camino de la casa a la escuela, o de la casa al club, de la casa a la iglesia, de la casa a la plaza, al parque, al lugar que, bueno, cada uno considere. Pero ahí ya ampliamos un poquito, pero ya tienen la noción, me parece, los alumnos, los destinatarios de nuestras prácticas ya tienen la noción de esa, ¿sí? Visión aérea y de lo que es un plano y cómo representarlo. Entonces, ¿sí? Podría ser tranquilamente eso, ¿sí? Dibujar el camino de casa a la escuela, de casa al club, de casa a la iglesia, de casa a un X lugar, ¿sí? Un poquito más avanzado, esa misma tarea un poquito más avanzada es justamente agregarle referencias o agregarle algunos otros elementos también característicos, ¿sí? Por ejemplo, si entre mi casa y la escuela, si tengo que hacer la casa y la escuela, hay una plaza, ¿sí? Marco cuál es la plaza. Si hay un supermercado muy grande, marco el supermercado, ¿sí? Si tengo que cruzar un puente, ¿sí? Marco el puente, ¿sí? Cuestiones así. En principio, ¿sí? El camino con las cuadras, la cantidad de cuadras, la representación de las cuadras, las manzanas, o la distancia, o la representación que tenga que hacer, ¿no? Y a ese mismo plano del camino, agregarles algunas otras referencias, ¿sí? Esto que les digo, ¿sí? Una plaza, un parque, una iglesia, un club, un puente, ¿sí? Algo característico que quieran, una plaza, un parque, quieran, una iglesia, un club, un puente, representar, ¿sí? Eso tanto también, o digital, o con analógico, ¿sí? Con papel y lápiz, ¿sí? Me parece que está bueno también esto de no solamente quedarnos en la cuestión digital, por ahí es más fácil después para enviar, o para mostrar, o para compartir con el resto, pero por ahí también está bueno esto de trabajar, ¿sí? O, fíjense, porque también decía, tanto Bea, Betty y Magalí, esta posibilidad de trabajar interáreas, ¿sí? Que podemos integrar el resto. Entonces, qué mejor que, ¿sí? Hacer los trazos a mano, trabajar con el lápiz o la lapicera, o si justamente preguntar o coordinar algún trabajo con la profe o el profe de plástica o de estética, o como se llame, en cada lugar o en cada nivel, la posibilidad de eso, de cómo trabajar esa representación. Bueno, y eso, motricidad fina, lo que sería motricidad fina al trabajar con un fibra, con un lápiz, la lapicera. Un poquito más, ¿sí? Partimos de eso entonces, la casa, el dibujo de la casa, adentro los elementos, los muebles que hay en una casa, en su propia casa, el camino de casa a la escuela, y el camino de casa a la escuela con elementos característicos, con referencias especiales, podría llegar a ser. Otra que podríamos llegar a incluir, ¿sí? En esta progresión, y cada uno seguramente también lo puede evaluar, y ahora en el próximo bloque vamos a trabajar por ahí para algunos que quizás no manejan alguna de las herramientas, pero es de ya con un mapa armado, ¿sí? Con un plano armado, ¿sí? Podemos hacer de diferentes formas, podemos conseguir en la municipalidad seguramente un planito de la ciudad, o podemos sacarlo directamente desde alguna de las aplicaciones, alguna de las páginas que hay en internet, podemos sacar el plano, y ahí que ellos, ¿sí? Reconozcan, ¿sí? Que ya hay un plano creado, que jueguen, que lo comparen con ese plano que hicieron, y en ese mismo plano que ya está hecho, hacer lo mismo, marcar ese recorrido y ver que
qué diferencias, ¿sí? Qué diferencias o qué similitudes encuentran entre la representación que hicieron ellos con esa representación formal, digamos, que podría llegar a ser el mapita bajado desde Google Maps, por ejemplo, que es también bien accesible. ¿Sí? O esto que les decía, podemos conseguir algún planito mapa de la ciudad en la municipalidad, o algunos de los departamentos de la municipalidad, y que cada uno de ellos pueda trabajar, o le decimos dónde retirar un plano, un mapa, podrían ser de diferentes formas. Pero ahí ya estamos, ¿sí? Arrancamos de la casa. Arrancamos de la casa a la escuela, ¿sí? Con trabajo propio, y después me parece que compararlo con un mapa, un plano que ya está hecho, me parece que puede llegar a servir. Tenemos aportes, tenemos comentarios sobre eso, sugerencias, alguna cuestión. Ahí la veo, bueno, ahí anda Bea, Betty, ¿sí? Pero también cualquiera de los otros compañeros o asistentes acá, para enriquecer, para tirar alguna idea. Hola Lucho. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Mirá, a mí me pasó, y esto lo digo como experiencia de escuela pública, ¿Sí? que no mandé a hacer el mapa de la casa por cuestiones Hola, buenas noches. De lugares. Hola, hola. Hola. Y lo que sí mandé como previo, y me quedé con eso, fue hacer cuadrículas y hacer recorridos sencillos. Bueno, yo tengo mucho primaria, ¿no? Con los chicos de sexto grado sí había trabajado dentro de la escuela con el mapa de riesgo de la escuela, ya lo habíamos hecho. Bien. Pero bueno, estuve como inhibida de tirarme el lance de que ellos mapeen sus casas porque conozco las realidades. Bien. Pero sí hicimos, y me parece que está bueno tenerlo en cuenta porque les gusta y lo hacen con ganas, una cuadrícula sencilla y recorridos bueno, que yo les inventaba, pero también ellos podían inventar numerosos recorridos de una baliza a la otra, y eso les da, desde los más chiquititos hasta los más grandes, un sentido de la orientación que es súper importante. Después, llegado el momento de recorrer y mapear realmente, ¿no? Esto, bueno, nada, una acotación nada más como para hacer un previo al recorrido de la casa. Genial, genial. Gracias, Lucho. No, gracias a vos. Decime, ¿en qué ciudad, en qué zona estás? Como para tener idea. Yo soy de Vicente López, conozco a las Beas que están acá, así que, bueno, nada, de hecho estos recorridos los practiqué con ellas y después, bueno, en una de las tantas virtualidades armé unos InShots con esto de la tecnología, donde me filmaba y mandaba los recorridos a los chicos, cosa que gustó bastante a los más chiquititos, y bueno, los más grandes se quedaron capaz con más ganas de recorrido, porque no los puedo mandar a salir al barrio todavía, pero tengo ganas, y lo propuse en el grupo de profes, de hacer algún recorrido cuando acá ya se está pudiendo salir a la tarde. Ajá. A ver si más para adelante podemos hacer algún recorrido de búsqueda del tesoro dentro de lo que es Vicente López, con algún mapa que se pueda mandar virtualmente a cierto grupo etario de chicos, ¿no? A los más grandes, que obviamente acompañados con los padres. Lo propuse, pero todavía hay mucha ida y vuelta con esto de los protocolos, así que, pero es muy interesante, los chicos se reenganchan con todo eso. Bien, bien, bien. Sí, seguro, ¿no? Tenemos que estar seguramente en cada una de las ciudades o de la zona donde estamos. Hay diferentes realidades en relación a esto, ¿no? Entonces, sí. Adaptándonos a eso, ¿no? Estamos viendo también generalidades, y después tendremos que, como siempre, usar la creatividad. Hacer lo que se puede. La improvisación, que lo sabemos. Una sugerencia. Dale, Bea. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, hola.
En Vicente López, que está el Paseo de la Costa habilitado en los horarios que se puede ir durante la semana, de lunes a viernes y sábado y domingo, aunque hay mucha gente, por lo menos hacer un mapa chiquito, aunque sea de una de las zonas en la que vaya menos gente, y ahí a realizar 2 recorridos, y entonces que puedan practicar allí, como si fuese una pista de orientación permanente, una cosita. Bien, No sé. bien, seguro, seguro. Acá estamos, sí, bueno, ahí me parece, por lo que estamos hablando y en esta posible progresión, ¿sí? De la casa primero, de la casa a la escuela, ¿sí? Ahí de la casa a la escuela ya tenemos, ¿sí? Una noción de lo que sería un primer recorrido. Y se me ocurría también cuando estaba pensando en esto, en qué difícil, ¿no? Por ahí eso, si no hay un recorrido ya armado, si es difícil que cada uno se mueva, ¿sí? O que vaya a un lugar determinado, porque puede ser más difícil que los 20 de un curso, ¿sí? En algún momento, no tienen que ir todos juntos, por supuesto, pero que se muevan 15, 20 cuadras. Pero se me ocurría por ahí hacer como un recorrido, como un recorrido base, ¿sí? Donde vos le pases, no le pones ni nombre de calle ni nada, ¿sí? Pero tenés las cuadrículas, la misma hoja, ¿no? Supongamos la hoja la hoja cuadriculada. Entonces le pones 2 cuadras para un lado, ¿sí? Dobla 2 cuadras a la izquierda, hace 1 cuadra, ¿sí? En un sentido, 2 cuadras para el otro lado, ¿sí? Un circuito que termina en el mismo punto. Vamos a suponer que el punto de inicio es una esquina, entonces se tienen que mover a la esquina, a cualquier esquina inclusive, no tienen que tener ninguna orientación. Pero sí decir, a ver, bueno, eso, me acompaña papá, me acompaña mamá o algún familiar, algún mayor, y hacer ese recorrido, no va a encontrar nada, pero sí puede ir, ¿sí? Tomando referencias de qué encontró cuando dobló a la izquierda o qué encontró cuando dobló a la derecha, ¿sí? Se me ocurría algo de eso, porque si no se pueden mover, ¿sí? a un lugar específico, me parece que podría llegar a como armar un recorrido general, ¿sí? Con esto. 2 cuadras en un sentido, doblás 1 cuadra, 2 cuadras más a la derecha, 2 cuadras a la izquierda, ¿sí? Algo general que casi cualquiera lo pueda llegar a hacer, ¿sí? Siempre también teniendo la realidad de los protocolos, ¿no? Que en algunos lugares se puede salir solo 500 metros a la redonda, bueno, esas cuestiones, ¿sí? Entonces, ¿no? Me parece que como un contenido, como una propuesta, una posibilidad de trabajar también el recorrido, ¿sí? Más allá de ese recorrido inicial que marcaron ellos, que es de la escuela de la casa a la escuela, ¿sí? Como pensar en un recorrido general, ¿sí? Y decirle, bueno, hoy vas a salir a caminar, ¿sí? O la clase de hoy, la tarea de hoy de educación física, o de esta semana, o como trabajen, ¿sí? Va a ser hacer este recorrido, ¿sí? Te vas a mover, inclusive lo ideal sería también, no sé cómo cada uno tiene sus realidades, pero que el padre, la madre o el familiar que lo esté acompañando, que esté atento y que sepa de todo esto y que bueno, que efectivamente lo pueda acompañar y se pueda, en el momento que pueda salir, que eso hay horarios específicos también en algunos lugares, se pueda caminar, ¿sí? 10 cuadras, ¿sí? Está caminando 1 kilómetro, le estamos haciendo caminar 1 kilómetro, kilómetro y medio, la distancia que por ahí consideremos para cada uno. Bueno, de esa manera podríamos, ¿sí? Empezar a combinar la representación gráfica, los mapas, con pequeños recorridos, con algún pequeño recorrido. Y un poquito más avanzado, ¿sí? Un poquito más avanzado podría llegar a ser, ¿sí? Esto que, por ejemplo, decía Bea, ¿no? De tener algún lugar, ¿sí? Tener algún lugar específico y marcar un pequeño recorrido en lo posible, si así lo pudiéramos, ¿sí? Dejarle algún control, ¿sí? Un dibujito, un número, algo para que cuando ellos lo vayan a realizar, encuentren algo, ¿sí? Encuentren algo, ¿sí? Una cartulina, un cartel, una cinta de color,
¿sí? Que después también, ¿sí? Explicando toda esta cuestión, también, ¿sí? En un tiempo prudencial decimos, bueno, dejamos 3 días, yo al cuarto día, yo como profe, el cuarto día voy y lo saco, porque lo usamos solamente para una actividad y después lo vuelvo a sacar, ¿sí? Sea una tirita de color, ¿sí? Un pedazo de color, un pedazo de tira se me ocurre, ¿no? Como lo hice en algún campamento, una tirita de tela quirúrgica, ¿sí? Entonces vos vas al punto 1, ¿sí? O a uno de los puntos, por ahí no hay que ponerle tampoco un recorrido. Vas a uno de los puntos y decís, bueno, en la esquina, ¿qué había en el control de la esquina? Estaba, ¿sí? La cinta roja, ¿sí? En el monumento, ¿sí? Estaba la cinta amarilla, ¿sí? En cada uno de los puntos, ¿qué cinta, qué color estaba? Algo bien sencillo como metiéndonos ya en esta cuestión de encontrar algo, ¿sí? De ir a un lugar establecido y en ese lugar tener que encontrar algo, que también es una parte de la orientación y nos vamos acercando más a la orientación deportiva, ¿sí? ¿Qué más se les puede ocurrir o qué más podemos agregar a esta propuesta o a estas propuestas? Pensando en la virtualidad, ¿no? Por ahora. Lucho, a mí, pensando lo que estás hablando vos, ¿Sí? en vez de dejar, por ejemplo, una cinta o algo, aprovechar, nosotros, bueno, en la barría tenemos un parque hermoso para buscar cosas, que hay varios monumentos, carteles, aprovechar eso. Genial, un lugar, exacto, buenísimo, Ramiro, sí, también, ¿no? Algún lugar emblemático de algún parque, plaza o lo que sea, sí, genial, que lo tengan que encontrar. Ah, y así como, ¿se acuerdan que también decía, o lo planteó Gerardo, creo, de hacer como una especie después de control, ¿sí? Bueno, en el punto 1 le mostrás el cartel o un monumento, ¿sí? En el cartel, en el punto, en el control 2, que había una farola, ¿sí? Una farola o un cesto de basura, ¿sí? Y entonces poder ir jugando con esas cuestiones, ¿no? Que creo que estaba bueno esto también, que decía Gerardo que lo hacían en algunos lugares turísticos, también pensando en algo, en un recorrido como en la ciudad, en un recorrido como en la ciudad. En vez de dejar cosas, está bueno esto, en vez de ir a hacer una preparación previa, la preparación previa sí, tenemos que saber dónde está, ¿sí? Dónde está cada uno de los lugares, pero genial el aporte de Ramiro, sin tener que poner nada. Lo que sí, si les parece, en el próximo bloque, que ahora en unos 5 minutos se nos está cortando este primer bloque de Zoom, vamos a ir y voy a estar compartiendo pantalla de cómo trabajar. Por ahí alguno no sabe cómo manejar el Google Maps, y desde el Google Maps combinado con el Paint, por ejemplo, que es la aplicación bien sencilla, podemos generar, ¿sí? un pequeño mapita, un pequeño esquema o mapa o plano para seguir, sea una foto satelital directamente o sea alguno de los dibujos, de los mapas que nos presentan ahí. No sé si hay algún otro aporte o sugerencia. Ah, ahí, genial, ahí preguntan, ahí Mercedes estaba preguntando en el chat, cuando se incorporan los puntos cardinales, cuando empiezan a conocer la brújula, ¿sí? Y inclusive ahí, en algún momento, ¿sí? En un momento, cuando estamos pasando quizás cuando estamos pasando la segunda parte del plano, primero me parece que tienen que estar trabajando bien lo que es la representación, entender, ¿sí? Y después meter en la cuestión de los puntos cardinales, poner los puntos cardinales. Inclusive volver en esta progresión que decíamos, la casa, la escuela, ¿sí? Y la plaza o el parque o el lugar donde vayan a hacer el recorrido, ¿sí? Bueno, volver a la casa y desde la casa trabajar cuáles son los puntos cardinales, me parece, ¿sí? Y desde ahí, de vuelta, volver a mostrar
la orientación que tiene ese dibujo que ellos hicieron. Pues lo van a haber hecho en cualquier orientación, pero mostrándole, ¿sí?, la aparición o por qué son los puntos cardinales o toda esa cuestión, ¿sí?, que orienten ese primer plano, el plano de la casa, que orienten posteriormente el plano, pero creo que sería un poquito más adelante, como lo dice Bea. Una cosita más. A ver, Bea. No con referencia a esto de los puntos cardinales, Sí. sino con referencia a lo que pueden hacer los chicos. Además de que nosotros les demos un mapa o un plano, o que ellos hagan el de la casa o el de la escuela, también ellos pueden, con el mapa, también ellos pueden hacer en un determinado espacio, en un patio grande de la escuela o en un patio de su casa, si tuviesen lugar, o afuera, un pequeño recorrido. Yo siempre les hacía hacer con un triángulo la salida y voy incorporando algún elemento, y que cada rayita del camino que hacen sea un paso. Entonces a lo mejor puede hacer 3 pasos para adelante, como decías vos, después doblaban a la derecha y hacían 4 pasos, otro poco en oblicuo hacia la izquierda y hacen 6, y después un doble círculo para la llegada. Pero esto se puede jugar de a 2 o de a 3 en grupos, en que 2 hacen un mapa y los otros 2 primero tienen que leerlo, ir haciendo el recorrido. Y viceversa, después el mapa del otro lo hacen ellos. Entonces también es otra manera de estar trabajando y ver el camino, lo van marcando, y que tienen que llegar a un lugar conocido. Supongamos que en la plaza hay un banco y este recorrido va del banco a 5 metros o 6, que está una fuente, qué sé yo, y otro lo hace desde la fuente para el banco, no sé, pero a la derecha, a la izquierda. Después, si quieren, le agregan elementos geográficos, que sea el norte, el sur, pero eso después, como vos decías recién, bien. Buenísimo, buenísimo. Sí, pero ellos van creando, y lo importante es desarrollar la creatividad, y entonces ellos van a tener que poner en ese dibujo que están haciendo lo que está representar lo que ellos están viendo ahí, y si los otros lo pueden descubrir. También es interesante eso. Totalmente. Bueno, gracias por el aporte. Y bueno, en esta cuestión también, ¿no? En esto de la virtualidad que estamos pensando para estos meses que nos quedan todavía, y no sabemos tampoco qué va a pasar el principio del año que viene, pero para estos meses, por ahí eso, ¿no? Si podemos incorporar, si tenemos el acompañamiento de la familia, que se involucre un poquito en esta parte, también, como dice Bea, puede ser en el mismo patio de la casa, o puede ser, ¿sí?, en el parque o en la plaza más cercana que tengan, y se van a hacer una actividad juntos, ¿sí? La mamá, el papá, el abuelo, el tío, la persona que esté con nuestro alumno, con el destinatario en nuestras prácticas. Así que, genial, está bueno esto, ¿sí? Y eso, que marcar esto que decía Bea, ¿no? Que cada paso sea una rayita en ese trayecto. Bueno, se nos está terminando este primer bloque. Son y 41, y 45, ¿sí? Volvemos a entrar al mismo link, abro de vuelta, podemos aprovechar para ir al baño, calentar el agua para el mate, lo que sea, y en 5 minutitos nos encontramos nuevamente por el mismo link. Gracias, ahí seguimos con las posibles representaciones.